No pretendas liderar tu negocio ni liderar tu carrera si no has liderado primero tu vida. No puedes hacerlo. Al final tu cuerpo no va a resistirlo, ni ni tu credibilidad tampoco. Así que primero lidera tu vida y después lidera a otros, porque desde ahí saldrá la autenticidad que necesitas para influir, para impactar y para inspirar. Bienvenida, bienvenido a la sexta temporada de mi podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedoras y emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar a escalar tu negocio digital o quieres aprender a gestionar y dominar todas las áreas de tu negocio con mi programa grupal Voy con Todo, visita mi web www.sandrafp.com y descubrirás todo lo que puedo hacer por ti. Además, también tienes disponibles en mi web varios recursos gratuitos que te serán muy útiles para tu negocio online. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy os presento a Begoña Pavón, mentor coach experta en intervención estratégica y liderazgo efectivo. Además, tiene un montonazo de experiencia en su campo, como por ejemplo es Head Mentor en la Escuela Internacional de Estrategia y Liderazgo, especialista en inteligencia ejecutiva por K-Coaching Internacional de Cristina de Arozamena, K-Jumper colaborador de Cristina de Arozamena, 13 años de experiencia en el entorno de multinacionales de tecnología sanitaria en posiciones directivas y ejecutivas, 16 años de experiencia como coach y mentora estratégica de negocios en el entorno de pymes y micropymes de diversos sectores. Bueno, tiene un gran currículum, es experta en liderazgo y hoy nos va a explicar en qué consiste el liderazgo y cómo ser un buen líder y qué hacer en según qué casos cuando, pues por ejemplo, no se ejerce un buen liderazgo o tenemos problemas con el equipo. Así que os dejo con esta maravillosa entrevista con Begoña Pavón. Hola Begoña, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Un placer, Sandra. Pues nada, muy feliz de tenerte aquí, ya que el otro día hemos hecho un intercambio de Total. entrevistas y me lo pasé muy bien con la que me hiciste. Me hizo pensar mucho, por eso cuando acabamos la entrevista te dije, jolín, yo creo que sería un buen tema para tratar en mi podcast. Y nada, que muchas gracias por estar aquí y venir a hablar de un temazo que para mí, bueno, pues eso, ¿no? Me lo redescubriste tú, que es el tema del liderazgo y me parece que es muy importante aprender a empoderarnos y saber cómo Total, hacerlo. totalmente. Pues un placer estar aquí, porque además para hablar de lo que más me gusta, fíjate, ¿qué más puedo pedir? O sea, Pues aquí vas perfecto. a poder hablar todo lo que quieras, así Vale, que genial. Bueno, pues vamos a empezar por lo primero, que ¿qué es venga. el liderazgo? ¿Qué es el liderazgo? Esa es una buena pregunta, porque me imagino que la mayor parte de las personas que nos estáis escuchando habréis leído o escuchado un montón de definiciones de liderazgo, ¿vale? Y a mí, si me conocierais un poquito más, sabríais que me gusta mucho simplificar las cosas, porque cuanto más las complicas, menos se entienden, bajo mi punto de vista. Así que para mí, fíjate, una definición que siempre comparto y que es muy sencillita es: liderazgo es hacer que las cosas sucedan. Es decir, al final, y si hablamos de liderazgo en general, es decir, no solo pensando en el típico líder empresa, sino liderazgo, líderes, al final hacer que suceda en tu vida, en tu entorno, en tu profesión, en lo que tú quieras, aquello que deseas, eso es liderar. Eso es hacer que las cosas vayan hacia adelante, ¿no? Y un líder lo que hace es tirar hacia adelante. Por lo tanto, el liderazgo es hacer que las cosas sucedan. Ahora, ¿vamos a darle más matices? Venga, vamos a darle más matices, ¿no? Tampoco, pero partiendo de ahí, ¿no? Y al final, por ejemplo, pues para mí el liderazgo también es la capacidad que tienes de influir en las personas y en las organizaciones, en el caso que hablemos del tema profesional. Y digo influir porque la palabra para mí perfecta es influir. No es mandar, no es imponer, no es incluso dirigir, no, es influir. Y influir en la gente tiene sus mecanismos, luego ya los vemos, y es parte de lo que te implica a ti si quieres liderar un entorno o liderar a otras personas. Por lo tanto, tengamos claro que hablamos de influencia. También es verdad que si hablamos de empresa, incluso de tu vida, al final todos queremos tener resultados, ¿no? Sea del tipo que sea. Por lo tanto, liderar también es un proceso de ayudar a tener resultados en el que, lógicamente, tienes que contar con el respeto y la implicación de todas aquellas personas que estén implicadas en ese proceso.
Y quiero remarcar lo del respeto, ¿vale? Porque al final es el respeto a todos, porque liderar solo es imposible. Quiero decir que no hay líderes sin seguidores, por lo tanto, liderar sin seguidores no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sobre todo, una cosa que para mí es básica en estos momentos, o sea, el liderazgo que yo entiendo que hoy funciona, bueno, que ha funcionado siempre, pero que ahora funciona más que nunca, es ese liderazgo que emerge de aquellas personas cuya principal motivación realmente es un profundo deseo de servir a los demás. Es lo que ahora se escucha y se empieza a escuchar más, gracias a Dios, que es el liderazgo del servicio. Es decir, yo como líder no estoy aquí para brillar yo, sino para ayudar o impulsar a que otros brillen, y eso va a hacer que todos brillemos, lógicamente. Pero desde entender que mi intención, mi actitud es la de servir a los demás para conseguir cosas juntos todos, no para que yo sea el que o yo sea la que brille y los demás pues están ahí porque tienen que estar, ¿no? Eso es otra cosa, llámalo como quieras, eso es otra cosa. Liderazgo es eso. Con lo cual, ¿qué es el liderazgo? Pues eso, la capacidad de influir, ¿no? De influir en el comportamiento de otros, de inspirar a otras personas para que juntos vayamos hacia un sitio que a todos nos va a hacer ganar algo. Al final, son palabras que hemos escuchado muchas veces, pero que no siempre las tenemos, ¿no? Porque detrás de todo esto hay un tema que es, vale, para mí liderar implica una decisión consciente de querer tener esa actitud. No es simplemente, venga, va, pues me ha tocado. No, o sea, es una decisión consciente de querer tener esa actitud. Y si eso no lo consigues, ¿vale? Y detrás de esto tiene que haber, obviamente, un claro propósito y unos valores muy definidos. Si todo eso no está conjuntado, si todo eso no está perfectamente conectado o conexionado, al final el liderazgo se resiente. Y entonces resulta ser un líder poco auténtico. Y eso la gente se da cuenta. Y ahí ya pierdes tu capacidad de influencia. Porque si algo tiene un líder es la capacidad de generar confianza y credibilidad. Si no generas confianza ni credibilidad, pues es que no vas a resultar auténtico. Y que yo sepa, a la gente no nos gusta estar con personas no auténticas, ¿no? O percibidas como no auténticas. A lo mejor no sé si lo eres o no lo eres, pero puede ser percibido como alguien que no eres auténtico. Y entonces dejas de tener esa capacidad de influir. Así que el liderazgo es todo esto puesto de una manera simple y desde un propósito de servicio. Para mí eso es el liderazgo. Qué, Sandra. qué bueno. Sí, eh, totalmente de acuerdo contigo. La verdad que me parece una definición muy completa y muy buena. Gracias. ¿Y tú crees que cualquiera puede ser un buen líder? Buena pregunta. Esa es la pregunta típica esa, ¿no? De si el líder nace o se hace y todas estas cosas que la gente solemos comentar. A ver, yo creo que sí puede cualquiera ser un buen líder y voy a matizar, cualquiera puede ser un buen líder. Sí, de hecho, yo creo finalmente que todos tenemos la capacidad de ser líderes. Y entendamos líderes no significa, insisto, que tengas el mega cargo o que seas el mega líder del mundo occidental. Líder de liderar, no del cargo que tengas, ¿no? Ahora bien, insisto, cualquiera puede ser líder si toma la decisión consciente de lo que implica ser líder y se pone a hacerlo. O sea, no, esto no es, bueno, pues es que yo soy líder un ratito y luego me bajo del mundo y ya no soy líder un ratito. Tú tienes que ser líder todo el ratito si lo decides así. No puedes ser líder a ratos y leo líder a ratos, ¿no? Como aquel chiste hace mucho tiempo de Mafalda, ¿no? No es que suene Mafalda. Y decía, yo voy a parar el mundo y me bajo un ratito y luego ya si eso me subo. Bueno, pues a ver, cuando tú tienes interiorizada la actitud de liderar, es una actitud. Entonces está presente en cualquier cosa que hagas, da igual si es a nivel profesional, a nivel personal, con tu familia, con tus amigos. Es una actitud. Entonces, cualquiera puede ser líder si te lo propones, si lo deseas de verdad y si te lo curras, porque hay que currárselo. Es que esto no es una cuestión tampoco de que, venga, yo decido ser líder y ya está, ya me pongo y ya soy líder. Es un proceso, ¿vale? Además, yo siempre creo que los grandes líderes en cualquier nivel, son gente que nunca deja de estar en ese proceso de ser un poquito mejor líder cada día, ¿no? Por lo tanto, no es una cosa que nunca termina. Empezarás hoy, pero no termina nunca. Siempre vas a estar dando un pasito más y un pasito más, porque al final, cuando tú asumes que quieres ser líder o liderar tu vida, o liderar tu empresa, liderar tu negocio, tu familia, da lo mismo. O sea, lo que estás admitiendo es quiero que siempre suceda lo mejor posible las cosas, ¿no? Quiero tender a la excelencia, quiero hacer las cosas lo mejor posible que sea para mí. Por lo tanto, esa misma definición implica que siempre vas a estar buscando, ¿no? Un poquito más, siempre vas a estar viendo qué más puedo aprender, qué habilidad tengo que reforzar,
qué fortaleza tengo que poner antes que otra, qué área tengo que buscar una alternativa. O sea, siempre estás en esa dinámica de ver de qué manera consigo dar un pasito más. Por lo tanto, ¿puede ser cualquier líder? Sí, sí, sí. Yo siempre creo que todos tenemos dentro un líder esperando a despertar, pero hay que ser consciente de que despertarlo implica una serie de cosas. Entonces, si quieres hacerlo, puedes salir todo el proceso y creo que al final la gente podemos liderar nuestras vidas y nuestros entornos. Y deberíamos hacerlo porque el mundo requiere que cada uno, como dice una mentora mía, lidere su metro cuadrado que le ha correspondido de mundo. O sea que todos deberíamos hacer esto para liderar nuestro metro cuadrado de mundo, ¿no? Pero yo creo que implica una responsabilidad y para mí la palabra es una responsabilidad que tienes que asumir de forma consciente. No vale un ratito sí, un ratito no. Yo creo que es todo ratito. Vale. Vale, o sea que al final el líder se hace. El líder se hace, sí. Evidentemente hay gente que por su desarrollo, bueno, pues por su historia, por donde, cómo ya haya desarrollado, tiene una serie de habilidades un poco más innatas y es esa gente que a veces se tiene carisma y parece que se le da normal y tal. Bueno, pues porque lo ha ido desarrollando a lo largo de su vida. Tampoco es que haya nacido con una estrella, es que simplemente por su entorno ha ido desarrollando esas habilidades. Pero es cierto que si no las has, digamos, no las has desarrollado en el inicio, se pueden aprender. De hecho, yo recomendaría aquí, que a mí es un libro que a todos mis clientes o a todo mundo que puedo, se lo recomiendo que lo lea si no lo habéis leído, que es un libro de Robin Sharma, que se llama Líder sin cargo. Yo os recomiendo de verdad que lo leáis, porque precisamente va de eso, ¿no? De cómo me convierto en líder, da igual qué esté haciendo, ¿no? Y da igual cuál sea mi posición. Es una historia, además, está en clave de historieta, y por lo tanto, de verdad, os recomiendo que lo leáis, porque de ahí yo saqué en su día, bueno, lo leo cada X tiempo otra vez, porque realmente te centra en eso de no importa qué estés haciendo, sí importa que quieras liderar eso que estás haciendo, ¿no? Y que seas feliz con aquello que estás haciendo. Porque al final, si tú lideras lo que estés haciendo, tu vida, tu profesión, tu familia, que es un ejemplo fantástico de liderazgo, por otra parte, vas a estar feliz con lo que haces. O sea, puede estar complicada la vida, puede estar las cosas difíciles, pero vas a estar feliz porque estás teniendo claro el rumbo y estás teniendo claro tú para qué. Y eso te da mucha tranquilidad, a pesar de que te lo pongan difícil, ¿eh? No digo yo que no, pero te da cierta tranquilidad. Mm. Así Mm, que ese libro deberíamos leerlos todos, yo creo. Y no Mira, tengo comisiones, lo prometo que no tengo comisión, pero es que es un libro de verdad fantástico, en serio. pues aquí lo apunto y lo dejaré en las notas del podcast. Y Genial, bueno, y me lo apunto para leérmelo, claro. fenomenal. Vale, y entonces, ¿cómo podemos convertirnos en líderes? ¿Cómo podemos conseguir, ¿no? Esas herramientas para liderar nuestro metro cuadrado? Nuestro metro cuadrado. Mira, yo te diría que, a ver, es un proceso, ¿no? Y el primer proceso empieza por, bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Primero, quererlo de verdad. Y después de que he decidido que quiero de verdad liderar mi vida o liderar mi empresa, si tengo un negocio, liderar mi equipo, en fin, cada uno que lo aplique al entorno en el que esté, la primera cosa que es bastante demandante es que una persona que quiera liderar algo tiene que empezar por un proceso de profundo autoconocimiento. ¿Vale? Es decir, antes de empezar a pensar en liderar ahí fuera, en mi metro cuadrado, voy a liderar mi propio metro cuadrado interior, con lo cual voy a tratar de iniciar un proceso que, como decía antes, siempre ya se mantiene, de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque si yo no tengo claro, eh, bueno, pues qué fortalezas tengo, qué emociones tengo, cómo me comporto ante las situaciones, qué es lo que necesito gestionar y qué es lo que no necesito gestionar, cuál es mi nivel de autovaloración o de autoestima, cuál es, o sea, si yo no tengo claro y no trabajo en todas esas partes que forman parte de mi autoconocimiento, lo que yo llamo los autos, hay varios autos por ahí, la autovaloración, la autoestima, la autoconfianza, todo lo que suena con autos, si eso no lo tengo claro y no lo trabajo día a día, va a ser muy difícil que yo luego en un momento dado, cuando esté además relacionándome con personas y teniendo en cuenta que los humanos somos seres sociales y nos vamos a relacionar con personas siempre, y personas es, para empezar, conmigo mismo, me voy a relacionar luego contigo de a dos, me voy a relacionar después a lo mejor en mi familia de a cinco, me voy a relacionar en mi grupo de trabajo de a 10, o sea, te estoy aumentando por sistemas y por lo tanto me voy a relacionar con gente. Si yo no tengo claro lo que yo soy, lo que yo tengo y desde dónde actúo, cuando yo me ponga a, sin querer, reflejar hacia afuera,
no voy a ser consciente de cosas que me pasen o efectos que yo provoque, no voy a tener una explicación clara de por qué suceden si no empiezo por un buen autoconocimiento de mí misma. Por lo tanto, cualquier persona que de verdad esté comprometida con liderar su vida, o liderar su empresa o liderar su equipo, que para empezar empiece por liderarse a sí mismo, lo que significa, empieza a tener claramente un profundo autoconocimiento de ti, ¿vale? Porque sin eso es complicado. Sobre todo porque hay una parte bueno, eso lo habréis oído mucho y es cierto, que se asocia al liderazgo, especialmente, bueno, pues ya hablando de una dimensión social, que es toda la parte que tiene que ver con la inteligencia emocional. Es decir, todo lo que tiene que ver con la gestión, y digo gestión, que no control, de mis emociones y de entender las emociones de los demás para poderlas procesar, es muy importante cuando hablamos de liderazgo, porque todo el tiempo voy a estar relacionando con personas y las emociones están ahí, o sea, no las puedo no tener. Por lo tanto, toda esa parte también de autoconocimiento y aprendizaje, autorregulación emocional es básico para que desde ahí también lo que decíamos antes, Sandra, de ser auténticos y de mostrar autenticidad, también parte de esa base, ¿no? O sea, cuando yo sé muy bien cómo reacciono, sé muy bien lo que me molesta, lo que no, cómo lo controlo, cómo me comunico, pues todo eso hace que yo también lo que esté mostrando hacia afuera sea más auténtico, sea más coherente, ¿vale? Y eso también se nota. ¿Qué más cosas tienes que hacer para convertirte en líder? Pues mira, trabajar muy a fondo tus valores. Hay algo que la gente no nos paramos a pensar, y esa es mi experiencia, por lo menos yo hago con cierta frecuencia talleres relacionados con los valores, tanto a nivel individual como a nivel de equipos, y me sigue sorprendiendo que cuando le pones a las personas a elige tus 5 valores fundamentales, nos cuesta, ¿no? Es como, pero a ver, como los 5 valores fundamentales, sí, ¿no? O sea, hoy, aquí, ¿qué te importa más, no? ¿Por qué? Porque desde esos valores donde tú actúas, ¿no? O sea, los valores al final están en esa parte intermedia entre aquello que crees y aquello que haces. Y por lo tanto, es decir, si yo no tengo claro cuáles son mis valores básicos, cuando empiezo a hacer cosas, si esas cosas que luego hago no son coherentes con lo que es inherente a mí, a mi esencia, a lo que yo soy de base, mmm, a mí pueden provocar mucho estrés, pero a los demás les suena a poco auténtico, les suena que hay algo ahí que no, que chirría un poquito, ¿no? Con lo cual, si yo se supone que como líder quiero generar credibilidad, que es básico, quiero generar confianza y quiero mostrarme de forma auténtica, si empiezo con esas disonancias entre lo que a mí de verdad me importa y lo que estoy haciendo, difícilmente voy a conseguir ese efecto. Por lo tanto, yo diría que, vale, trabájate también tus valores y define desde dónde vas a estar actuando, desde dónde hacer las cosas, básicamente. Y esa es la parte que toca más interior, ¿no? La parte más de para mí. Y ahora, hacia afuera. Claro, hacia afuera es, vale, ¿cuál es tu propósito? O la gente suele decir tu misión, ¿no? O qué quieres hacer en la vida. Pero al final es un poco cuál es tu propósito. Tu propósito es servir a otros, tu propósito es desde el servicio, desde la contribución, desde el aportar, desde dónde es tu propósito. Defínelo como quieras, pero que desde dónde lo estás haciendo eso. Porque decíamos antes, si yo no tengo esa intención y ese propósito de ponerme al servicio de los demás y tener claro dónde está mi puesto, va a ser muy difícil que los demás quieran seguirme. O sea, la gente a la que inspiran, y si pensamos luego en líderes, entre comillas, mundialmente reconocidos, para no entrar en lo de cada uno, o sea, cuando los analizas te das cuenta de que todos ellos al final tenían en común, aparte de otras muchas cosas, ese espíritu de servir a otros, ¿no? O de servir a una causa, o de estar consiguiendo cosas importantes para mucha gente. Lo que yo llamo un propósito trascendente. Y cuando digo trascendente no hablo de que sea espiritual, sino que hablo de que vaya más allá de mí, que el propósito incluya más personas, más allá de mi propio interés o de mi propio, lo que yo quiera, ¿vale? O sea, al final esto es así. Entonces, a partir de ahí, de que yo tengo claro ese propósito, ¿qué es lo que tendré que trabajar? Pues ahí sí que efectivamente convertirme en líder implica también manejar y gestionar, y casi diría que convertir en destreza con el tiempo, una serie de habilidades y una serie de competencias que van a ser básicas si quieres realmente conseguir ese impacto y esa influencia en otros, ¿no? Por ejemplo, hablamos de empatía. Ana, si esa palabra todo el mundo la usa, sí, todo el mundo la usa, pero pocos la practican, por cierto. Entonces, quiero decir, para empezar, por ejemplo, pues vas a tener que trabajar muy bien el concepto de empatía. Vas a tener que trabajar muy bien el concepto de escucha. Y si no, tampoco vas a ser empático. Vas a tener que trabajar muy bien el concepto de la comunicación. Para mí la comunicación efectiva es el liderazgo como casi el agua para los peces, ¿no? O sea, no puede haber un liderazgo de impacto, un liderazgo inspirador si no tienes una buena comunicación efectiva con la gente a la que pretendes impactar o pretendes influir, ¿no? Eso es para mí es básico.
Vas a tener que trabajar también cosas como las habilidades sociales, ¿no? O sea, cómo genero relaciones de calidad, relaciones de confianza, que al final la palabra clave es confianza. Cómo genero relaciones. No puedes liderar solo por un tema de poder. Hay mucha gente todavía que sigue confundiendo liderazgo con poder y no tiene nada que ver. Liderazgo es como autoridad, autoridad concedida por otros. O sea, te concedo la autoridad de que yo deje que me influyas. Es que esta es la historia. No es que porque seas mi jefe eres mi líder. En algunas ocasiones empieza a ser verdad, pero en muchas no lo es. Entonces, estas cosas hay que trabajarlas. Por lo tanto, yo diría que al final, y ahí podemos entrar en multitud de, entre comillas, habilidades y competencias que debe tener el líder, pero sobre todo tienen que ver con si yo de verdad tengo interés genuino en las otras personas, qué habilidades o competencias necesito entrenar, y la buena noticia es que todas se pueden entrenar y desarrollar, con lo cual aquí nadie puede decir que no es capaz, porque todas se pueden entrenar y desarrollar si te lo propones, para conseguir que efectivamente la gente sienta que yo tengo interés genuino por ti y que de verdad cuando estoy diciendo algo es porque realmente quiero que todos vayamos al siguiente nivel. Y esto al final requiere también, pues, tener muy claro la dedicación que esto implica, ¿no? O sea, yo sé vamos, yo sé, no, todo el mundo lo sabemos, en este mundo de locos vamos todo el día corriendo a todas partes todo el tiempo, en todos los niveles. Y a veces el hacer un liderazgo consciente, que es una palabra que me gusta mucho también, un liderazgo consciente implica parar y tomar conciencia de lo que voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Y si quiero dedicar tiempo a una conversación, dedicarle un tiempo de verdad a una conversación, porque es importante para esa persona ese tiempo. Entonces, todo esto requiere tener, de nuevo, volvemos a decir, tener muy claro que lo que voy a hacer tiene un sentido y que de verdad es importante para mí. Porque si lo hago por hacer, mi vida, el tiempo de las vidas en la que vivimos nos va a arrastrar y no vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Por lo tanto, tenemos que tener claro eso. Así que, ¿convertirnos en líderes? Sí, 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 es posible. Solo hace falta querer, ponerse a ello, a remangarse, como digo yo, y ponerse de forma disciplinada a entrenar y desarrollar lo que necesitas. Siempre desde tener muy claro tu intención. Porque si falla esa base, en cuanto las cosas se compliquen, y se suelen complicar, por cierto, vas a dar, vas a hacer un atajillo, vas a dar una vuelta y no es eso, ¿no? O sea, si decides una cosa, en este caso, vea por ella, ¿no? Y se puede ser líder, claro que se puede ser líder. Sobre todo porque además cuando lo eres te das cuenta porque luego miras y ves que efectivamente tienes esa capacidad de inspirar o de impactar en otros y de conseguir que cambien y modifiquen comportamientos. Y eso, por lo menos para mí, cuando yo lo veo, digo, uff, qué guay, ¿no? Qué tremenda responsabilidad, pero qué guay que eso suceda. Así que la verdad es que yo recomiendo tener esa experiencia porque es muy chula, ¿eh? Por cierto. Qué bien, pues sí. Hay que aspirar a ello por lo menos y trabajarlo. Totalmente, Sandra, totalmente. ¿Y qué podemos hacer cuando nos toca trabajar con alguien que no ejerce de líder o es un mal líder? Que esto pasa muy a menudo. Ya te digo que sí pasa muy a menudo. Mira, fíjate, yo cada día más, es verdad que hay estadísticas por ahí, ¿no? De este tipo de cosas y que te dicen, ahora, bueno, van cambiando, pero que en realidad te dicen que mucha gente a nivel de empresa se acaba yendo de las empresas. La gente buena se acaba yendo de las empresas muchas veces, no siempre, pero en ocasiones por culpa de su jefe, ¿no? O de su jefa, da igual, en neutro, no estoy aquí, ¿vale? Entonces, claro, es una lástima. ¿Por qué? Porque lo que no, uno ya, y hablando de entornos de empresa, que es lo que me has preguntado ahora, hay que tener también claro cuál es el impacto de un buen liderazgo en la empresa, ¿no? A veces en la empresa estamos muy preocupados por los resultados, lógicamente, porque para eso está la empresa, ¿no? Para conseguir resultados. Estamos muy preocupados por los temas más pragmáticos, más tangibles, pero no nos damos cuenta que al final las empresas somos personas, que son las que hacemos las cosas en la empresa, y por lo tanto, si el liderazgo no es de calidad, tiene impacto. De hecho, hay unas estadísticas de un libro también que luego recomendaré leer, que dicen, por ejemplo, que el liderazgo, ¿vale? Hablando de gran empresa sobre todo, pero también de empresa pequeña, es responsable del 70% de la fidelización del talento. Ahora que estamos todos tan ocupados con la famosa retención del talento y con el talento para arriba, talento para abajo, bueno, pues el liderazgo se relaciona directamente con el 70% de esa capacidad de fidelizar al talento de calidad. Es también responsable del 70% del compromiso de la gente que está en tu empresa. Claro, es que la gente, cuando vamos a trabajar,
firmamos entre comillas un contrato, y digo esto porque alguna vez me han dicho alguna persona, bueno, si es que como han firmado un contrato tienen que trabajar bien, digo sí, tienen que trabajar bien, pero en el contrato no te garantiza su compromiso, ¿eh? Solo te garantiza que trabajen su trabajo, pero no te garantiza el compromiso. Que la gente quiera darte su compromiso implica que te lo has ganado. Por lo tanto, el liderazgo es directamente responsable del compromiso que se genera en la gente que está dentro. Es directamente responsable, por tanto, del clima laboral. Si no hay un buen liderazgo, no hay un buen clima laboral. Y si no hay un buen clima laboral, no hay productividad. Y al final esos son resultados. Pero es que directamente es responsable de casi un 20% de la facturación y de casi un 30% del impacto en el margen. O sea, realmente, es decir, no es una cosa que la gente diga, bueno, no, el liderazgo, hombre, tal. No, no, o sea, sí, es intangible, entre comillas, pero es muy tangible porque se puede medir y estos resultados, estos datos son reales. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos un mal líder, a ver, no es fácil, ¿vale? Es decir, si yo estoy en un equipo y resulta que detecto que mi jefe o jefa no tiene un comportamiento como líder, a ver, ¿qué puedo hacer? Puedes tratar de tener una conversación con tu jefe o con tu jefa. No una conversación sobre lo más líder que es, evidentemente, sino conversaciones. No, si no te lo recomiendo, sinceramente no funciona. Y lo digo porque yo lo hice hace muchos años y os juro que no funciona. O sea, que lo digo, doy fe, no funciona, ¿vale? Sino porque realmente puedo tener conversaciones en cuanto a lo que yo necesito de ti, ¿no? O sea, yo puedo tratar o sea, darle un poco la vuelta. O sea, mi jefe no es un buen líder, voy a ser yo un buen líder y voy a hacer lo que yo haría si fuera un buen líder. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Puedo tratar de tener unas conversaciones efectivas, que llamo yo, para por lo menos desde ahí explicarle, oye, ¿qué es lo que necesito yo de ti? ¿Qué me gustaría a mí? O sea, ¿para qué? Para que de alguna manera estés poniendo, con un poquito de suerte, ciertas tomas de conciencia en el otro, dándose cuenta de que a lo mejor no está dando lo que en este caso tú, que eres su colaborador, necesitas, ¿no? Eso es lo que yo intentaría por lo menos 2 o 3 veces y viendo cuál es el resultado y si realmente hay algún cambio o algún impacto. Si no ocurre así, a veces que sí funciona y otras veces pues que no, eh, hay dos opciones. La opción es, o bien yo me inhibo un poco hasta el punto en el que pueda del comportamiento de esta persona y hago mi trabajo liderando mi propio trabajo y puedo hacerlo, y esto depende mucho del contexto y depende mucho de cada situación, o bien al final, y lamento decir esto, pero al final la mejor opción es que cambies de jefe y vayas a otro sitio. Es decir, ¿por qué? Pues es una pena decir esto, pero es que si realmente tú has hecho todo lo que está en tu área de acción y tienes evidentemente un área de acción determinada, hay cosas que ya no dependen de ti, has hecho todo lo que podías y asegúrate que has hecho todo lo que podías y no ves ese cambio, no, la persona por lo que sea no está reaccionando o no se ponen medidas, o bien puedes hacer tu trabajo bien, inhibirte un poco de esa parte y te encanta lo que haces y puedes seguirlo y te lo permite la situación, con lo cual, bueno, pues te haces tu composición de lugar y de momento te importa más lo que estás haciendo que esa idea, o si realmente se convierte en una situación que te esté influyendo mucho, pues realmente hay un momento que dices, bueno, pues voy a empezar a ver la manera de que yo esté haciendo otra cosa con otra persona en otro sitio. Y por eso precisamente está sucediendo ahora que el talento se va, porque cuando tú tienes en tu equipo gente muy buena y no sabes estar a la altura de la gente buena que tienes, esa gente se acaba marchando a otro sitio donde realmente se sientan reconocidos y liderados. Y esto es así. Entonces, ¿por qué hay que trabajar liderazgo? Porque cuesta muy caro no trabajarlo. Cuesta muy caro no trabajarlo. Yo soy muy pragmática y está muy bien hablar de personas, para mí son el centro, pero al final en empresa hablamos de dinero. Pues es que cuesta muy caro no ser un buen líder. Sí, Cuesta sí, muy está caro que así. la gente se vaya. Mm. Cuesta muy caro el descenso de productividad cuando alguien bueno se te va de un equipo. Todo eso Sí, cuesta porque, pero ya no solo de dinero, o sea, bueno, que al final se traduce todo en dinero, pero el dinero. tiempo que El tiempo, cuesta el que una persona llega a un equipo, se integra en el equipo, se integra con exacto, el trabajo, o sea, al final viene a ser una media de 2, 3 meses mínimo, tranquilísimamente o más. mínimo o más, depende del Claro, sitio. depende Entonces, del claro, puesto, de la responsabilidad y tal. Entonces, mm, pues, imagínate, yo no sé, porque yo sí que he hecho entrevistas para puestos de responsabilidad y sí que es verdad que hay mucho test de como de personalidad que entiendo que lo que analizan es la capacidad de liderazgo que tiene sí, el equipo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, otro caso que te pongo es qué podemos hacer sí, cuando un equipo
en un equipo se genera un mal ambiente por parte de los miembros del equipo, porque claro, si tú no eres un buen líder, no vas a saber gestionar todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Claro, ¿qué hacemos ahí? A ver, eso es cuando efectivamente o sea, un buen líder, sobre todo, bueno, a ver, es que como al liderazgo se le ponen tantos nombres, yo ayer estaba justo leyendo, preparando un taller que tengo que dar en abril, liderazgo emocional, ¿no? El líder emocional. A ver, vamos a ver, si es que no es el líder emocional o el líder inspirador o el líder transformador, es que al final para mí son actitudes o comportamientos que en cada momento el líder va a incorporar en función de cuál sea la situación y el momento, ¿no? Uno no es un líder emocional todo el tiempo, uno no es un líder transformador todo el tiempo, uno no es un líder coach todo el tiempo, porque depende, y hablo ahora de empresas o de sistemas, me da igual si es una organización o una asociación, me da lo mismo, depende de cuál sea el momento vital de esa situación. Pero algo que sí tiene que hacer un buen líder es medir constantemente el clima emocional del equipo. Pues lo decías tú, ¿no? Cuando hay un mal ambiente, o sea, medir el clima emocional de tu equipo y estar pendiente de qué es lo que pueda estar pasando y evidentemente no solo darte cuenta de que está pasando, sino luego tomar medidas, ¿no? Porque si te das cuenta de que pasa algo pero no haces nada, pues es que entonces, ¿para qué demonios estás ahí, no? Entonces, si el líder, efectivamente, ¿quién puede cambiar el ambiente que hay dentro de los miembros del equipo? El líder. ¿Pero por qué? Porque es el que tiene la capacidad de empezar a generar acciones para que eso suceda. Lógicamente, luego van a tener que trabajar todo el equipo, no es que el líder vaya a conseguir milagros, sino que necesita generar las circunstancias para que se produzca esa cohesión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, algo que, de hecho, yo en algunos equipos trabajo es eso, ¿no? La cohesión. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no hay... a ver, en los equipos somos personas diferentes, todo el mundo somos diferentes, todos tenemos comportamientos o estilos distintos, y eso que lo tenemos muy claro racionalmente, en el día a día a veces se nos olvida. Se nos olvida y lo cómodo es que tú, Sandra, hagas las cosas como quiero yo, Begoña, ¿no? Porque, oye, para eso yo soy yo y, en fin, tú me entiendes, ¿no? Y esto no es así, lógicamente esto no funciona así. Entonces, por ejemplo, algo que el líder puede hacer es trabajar en la cohesión del equipo. ¿Cómo? Pues vuelvo otra vez a lo que decía antes. Mira, en las empresas además es algo que se trabaja a veces, que todas las empresas más o menos tienen eso que llaman valores declarados, ¿no? Esos que ponen en la web o en la página o en la entrada de la empresa cuando es una empresa grande o tal, ¿no? Pero no digo que no los cumplan, lo que digo es que eso en el día a día no siempre se lleva a la práctica. Y que si yo tengo un equipo, lo que yo quiero también es que mi equipo funcione como tal equipo, ¿no? Y una de las cosas que tengo que hacer para empezar es descubrir y trabajar con ellos cuáles son los valores que este equipo quiere tener como equipo, independientemente de en qué empresa estén, ¿vale? Porque la empresa puede tener X valores declarados, pero luego el equipo, cuando trabaja como equipo, tiene que poder decidir qué valores son importantes para ellos cuando trabajan como equipo. Y una vez que deciden qué valores son importantes, qué comportamientos asociamos a esos valores en esta empresa y en este equipo. Es decir, no en general, que significa, me da igual, comunicación. No, no. Si aceptamos, si el equipo acepta, trabajando juntos, que comunicación es un valor fundamental en este equipo, muy bien. Ahora vamos a darle la definición de comportamientos que en este equipo y en esta empresa implica comunicación. Cuando haces eso, ¿qué estás creando? Estás creando como una especie de manual de buenas prácticas que aquí aceptamos qué es lo que queremos que suceda para que esto funcione bien como equipo. Y hablo de temas de comportamientos, ya no hablo de sistemas ni de procedimientos, hablo de comportamientos. Que además que eso me da derecho como participante del equipo, ya ni siquiera como líder, a que si eso es aceptado así por parte de todos, cuando alguien del equipo por alguna razón no está mostrando esos comportamientos, rápidamente detectamos que no está sucediendo y rápidamente podemos pedir explicaciones de qué está pasando, podemos investigar, podemos hacer algo, porque nos damos cuenta. ¿Vale? Porque se ha consensuado que fuera así. Entonces, una de las cosas que se puede trabajar y que el líder debería propiciar es esta parte de cohesionar el equipo. Algo que tampoco sucede frecuentemente, y tú decías que muchas veces se hacen un montón de test de personalidad o de comportamiento, hay un montón de herramientas de este tipo, pero yo hasta ahora lo que he visto es que se hacen a nivel individual o se hace con una persona que va a entrar a trabajar nueva, a un puesto, o se hace en un momento dado en un proceso de coaching, pues se le hace un test de comportamiento X para empezar a trabajar, pero lo que no se hace es poner en común eso dentro de un equipo. O sea, si es importante para ti que vas a entrar en un puesto, o para mí, director general, es importante que tú, director comercial, tengas un perfil X y te he hecho este test
estas cosas, lo que sea que te haya salido, no quiero ir a ninguno en concreto, se trata de eso, pues al final, muy bien, ahora ese director comercial tiene un equipo de ventas, ¿no? Bien, ¿y qué pasa con los comportamientos de la gente del equipo de ventas? Porque al final entender al otro no es tan sencillo. Esa empatía de la que hablábamos antes, al principio, ¿te acuerdas? ¿Cómo la llevamos a cabo al día a día? Entonces, otra cosa que deberíamos hacer en los equipos es ayudarles a entender los estilos de comportamiento de las personas, que al final no son tantos. O sea, quiero decir, a ver, cada uno somos cada uno, pero me refiero a que al final en cualquier sistema, al final hay unos tipos básicos que por lo menos nos definen dentro de un tipo de grupo que te permite entender por qué yo hago esta cosa de esta forma y en cambio tú, Sandra, la haces de otra manera. Cuando yo llego a entender que son estilos de comportamiento, digamos, más marcados y llego a entender también qué es lo que te importa a ti o cómo te gusta a ti que te cuente yo las cosas o qué tiempos necesitas tú para hacer las cosas y que a lo mejor no coinciden con los tiempos que necesito yo porque tengo otro modelo de comportamiento y voy en otra dirección, cuando empiezo a jugar con eso y a entenderlo, ¿qué es lo que estoy haciendo de nuevo? Hacer un matching, ¿no? Estoy poniendo herramientas para que la comunicación y el entendimiento sean más fáciles. Al final, un equipo funciona bien cuando el entendimiento fluye. Y para que el entendimiento fluya, tiene que haber puntos de unión y de entendimiento, valga la redundancia, ¿no? De entender al otro de verdad, de por qué, joder, porque yo cuando voy a esta persona se lo pido todo rápido me pone mala cara. Pues porque tú tienes un comportamiento más estilo rojo, vamos a dejarlo ahí, y esa persona tiene un comportamiento más estilo verde. Y como no os pongáis de acuerdo en un término medio, ni tú le vas a caer bien a esa persona, ni esa persona te va a caer bien a ti. O sea, al revés. Cosas tan básicas como, ¿y eso qué? Bueno, es que eso es así, pues buscaremos un término medio. Si yo sé que tú necesitas, tú, quien sea, 2 días y yo uno, oye, pues ya me planificaré yo para darte a ti los 2 días para tener yo el tiempo, el trabajo que necesito. O sea, al final es realmente ponerme en el lugar del otro, constantemente unos en el lugar de los otros, vamos, no que yo siempre tenga que ponerme en el lugar del otro, sino que todos nos entendamos para poder gestionar y planificar de manera que las cosas en el equipo tengan sentido. O sea, Porque además, sería, por ejemplo, un poco negociar, sí. saber negociar. Es saber negociar, pero vamos, por supuesto, o sea, para mí saber negociar es clave. Pero claro, cuando negociar, entendido como lo que se entiende ahora por negociar, una negociación colaborativa. Sí, sí, o sea, no negociación Por para sacar dos, yo todo el beneficio claro, posible y tú te ganemos los fastidies. dos. Entonces, si tenemos que ganar los dos, esto es como yo digo siempre, o sea, si yo estoy en un extremo A y tú estás en un extremo B y entre nosotros dos hay una distancia, lo más sensato es que los dos avancemos hasta el punto intermedio que es el C, ¿no? O al revés, venga, entre el A y el C, lo más sensato es que avancemos los dos para llegar al B, porque si pretendo que el C venga al A o que el A vaya al C, va a ser muy difícil. Entonces, lo suyo es que avancemos para llegar al punto intermedio de esa línea, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Si Además, es que a mí esto hablar de comportamientos me encanta porque cada vez que lo hago descubro que la gente se le iluminan los ojillos. Es como de, anda, ahora entiendo por qué tenía yo aquel problema con Margarita. Y dices, vale, yo lo has entendido. Bien, fenomenal. Vamos bien. Entonces, es por ejemplo, a ver, vamos, que tampoco quiero entrar en un sistema o en otro, pero cada uno entenderá, usará sus propios sistemas, pero por ponerlo fácil, ¿no? Y hablo de mí, o sea, yo dentro de estos estilos de comportamiento basados básicamente en el DISC, que es un sistema que está funcionando hace muchísimos años, yo tengo un comportamiento de color, tipo color azul, ¿vale? En mi caso, ¿vale? Entonces, yo tengo muy claro en qué es ese tipo de comportamiento, y digo comportamiento que no personalidad, ¿vale? O sea, es lo que hacemos, no lo que somos. Yo no oso entrar en cómo eres tú, porque anda que ya no sé ni cómo soy yo como para saber cómo eres tú. Vamos, solo faltaría. Pero sí sé lo que hago, lo que te veo hacer y tú sí sabes lo que me ves hacer a mí. Por lo tanto, hablamos de estilos de comportamiento, no de estilos de personalidad. Que la gente somos muy osadas. Es que tú eres, digo, que sabe lo que yo soy, si no lo sé ni yo, venga, hombre. Entonces, claro, entonces, lo cierto es que, por ejemplo, decía, yo tengo un comportamiento más, en este momento, más azul, ¿no? Bueno, azul mezclado con amarillo, las cosas como son. Entonces, yo, por ejemplo, tengo muy claro cuáles son mis fortalezas como ese estilo de comportamiento y también cuáles son las cosas que me molestan. Entonces, ¿qué pasa? Y también tengo ya, pues obviamente, porque me dedico a esto, cuáles son, por ejemplo, las fortalezas de un comportamiento más tipo rojo. Y a mí, por ejemplo, me cuesta procesar determinadas características de un comportamiento rojo. ¿Por qué? Porque de alguna manera rechinan con mi estilo de comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido? ¿Vale? Cuando yo tengo enfrente a una persona con ese estilo de comportamiento, ya he aprendido a gestionar lo que está en mi parte para que no haya ese choque, sino que al final se puedan trabajar juntos.
porque yo no voy a elegir siempre con quién me encuentro. Vamos, está claro que no, ¿vale? Y de hecho, si nosotros pudiéramos formar los equipos de una manera, digamos, ideal, yo siempre digo que tendríamos que tener, en el modelo que yo trabajo hay 16 estilos o 16 subestilos, deberíamos tener uno de cada uno de los 16, porque realmente cada uno de los 16 aporta una parte importante al conjunto. Entonces, si somos capaces, y el líder es capaz de cohesionar eso y de gestionar esa diversidad al servicio del beneficio de todos, es genial. O sea, es decir, que realmente lo que ocurre es que no dedicamos tiempo a eso. Y que luego hay otra cosa que tampoco estamos acostumbrados a hacer, ¿vale? Y es a hablar claramente. Y ya no digo ni el líder. Yo he estado, igual que seguro que la mayor parte de vosotros, en muchos equipos de muchas formas diferentes, en muchos entornos distintos, y lo que suele pasar es que nos puede más la humanidad que otra cosa, y somos muy dados a no comentar el conflicto directamente con la persona implicada, sino que lo comentamos en el café de la cocina, o lo comentamos con el amiguito, o lo comentamos tal, pero no lo comentamos con la persona con la que tenemos el conflicto. Y eso genera muchísimo malestar. Porque al final las personas, esto de que somos confidenciales ni de coña, lo acabamos contando siempre a alguien más y al final eso genera muy mal rollo en los equipos, porque al final te acabas enterando de que algo no está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no nos han educado, por lo menos en algunas generaciones, a hacer eso así, ¿no? Por aquello de que no está bien o no sea, vaya usted a enfadarse. Y luego hay una cosa que tampoco hacemos, creo, suficientemente bien, y es no preguntamos, no preguntamos. Entonces, tú haces una cosa, ¿no? Estamos trabajando juntas, tú y yo, Sandra, y tú haces una cosa, y a mí me rechina lo que estás diciendo o lo que estás haciendo. Y en lugar de preguntarte abiertamente, oye, Sandra, mira, esto que estás haciendo, yo no lo veo. Explícame desde dónde lo haces o explícame algo más para que lo entienda. No, empiezo a hacer mi propia interpretación de por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿vale? Y entonces ya empiezo a contar mi propia historia bajo mi modelo, claro está. No se me ocurre preguntarte, no sea que, cuidado, que a lo mejor va a pensar que no me entero. Sí, es que es verdad que no me estoy enterando, lo cierto es que no me estoy enterando, pero en lugar de eso, yo sigo mi historia, me monto mi película y desde ahí empiezo ya a hacer todo tipo de conclusiones. Y al final actúo desde lo que yo me he contado. Y claro, las posibilidades de que yo adivine lo que tú tienes en tu cabeza, en fin, son bastante bajitas. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que todo eso va generando cada día pequeñas cositas, porque esto no es que ocurra un día, esto ocurre un día una cosita, otro día otra cosita, otra cosita. Sí, Entonces, es un el cúmulo de líder, todo. claro, se va sumando. Entonces, si el líder de ese equipo no toma esa temperatura emocional y se va dando cuenta de las cosas que observa, un líder debería ser un gran observador u observadora, porque no es tanto lo que escuchas, es que te fijes en cosas que no son precisamente lo que la gente dice, que te fijes en una expresión, que te fijes en un tono de voz, que te fijes en el tono de una respuesta, que te fijes en la expresión de la cara de una persona un día o el cambio de postura corporal según lo que normalmente está haciendo y otro día de repente está como extraño y diferente. Un líder tiene que ser observador de esas cosas porque, como te decía, la mayor parte de las veces no hablamos o no contamos. Cuando yo me doy cuenta de que pasan cosas es cuando observo lo que no se dice, pero que está ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer cuando eso sucede? Pues rogar a que por favor el líder se dé cuenta y que empiece a hacer acciones para conseguir que se empiecen a comunicar, que se empiecen a hablar, que pongan las cartas sobre la mesa y que de una manera incluso lúdica y divertida puedan empezar a trabajar estas pequeñas cositas que al final son las que hacen que te apetezca estar en ese equipo y Pues que cuando sí, haya problemas trabajes. exacto, porque yo creo que es muy importante crear o sea, para mí el trabajo de un líder, sobre todo de un Ujú. líder de equipo, es motivar de tal manera a tus trabajadores que tengan ganas de ir a trabajar, que se sientan Es- felices, que se sientan escuchados, que sepan que si hay algún problema se va a poder solucionar porque hay una buena comunicación, que no hay que siempre van a aparecer problemas, o sea, eso es evidente. Pero esto está claro, o sea, tú ya tienes que saber que van a aparecer esos problemas, pero la cosa está en cómo los solventas, qué Exacto. protocolo utilizas cuando detectas que empieza a haber un problema para poder solucionarlo lo antes posible y que no se haga una pelota más grande, porque también es verdad que cuando escoges, o sea, pillas las cosas desde antes, Mm. es mucho más fácil solucionarlo, pero aunque lo pilles tarde, o sea, ponte a ello, trátalo con cariño, desde la escucha.
oye, yo quiero entenderte, quiero saber qué está pasando, explícamelo, puede ser que yo lo haya entendido mal, vamos a ver cómo lo solucionamos, ¿no? Sí. Y si esas dos personas, porque yo también me he encontrado quizá en el caso de dos personas pues que no quieren hablar entre ellas, ¿no? Pues vamos a intentar de ser de mediadores, vamos a acercar posturas, porque al final yo lo que dejaba claro es, mira, yo lo que quiero es que el trabajo salga y que salga bien. Mm, Y entiendo que tú también quieres lo mismo, por eso estás aquí. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Creo que es importante escuchar esa parte. ¿Tú mm, cómo crees que podemos hacerlo por para supuesto. poder trabajar de tal manera que el trabajo salga en el tiempo y salga bien? ¿Tú cómo lo harías? ¿No? Es decir, le darles la oportunidad de, ¿tú cómo lo harías? ¿Qué ves que estamos haciendo mal? Y escuchar su versión, escuchar la versión de la otra persona, entender qué está pasando ahí, porque seguramente es un malentendido, una chorrada, una rencilla de tal. Oye, pues que no tienes que, o sea, tu compañero de trabajo no tiene que ser tu mejor amigo, ni mucho menos, pero al final es tu compañero de trabajo con el que pasas prácticamente todas las horas del día, más seguro que con tu familia, pues, jolín, qué mejor que llevarte bien, ¿no? Intentar que haya ese entendimiento. Y es eso, si tú te enfadas con la gente de tu casa, que es con la que convives, lógicamente con tus compañeros también van a aparecer esas rencillas. O sea, es que eso es lo lógico y lo normal. Entonces, pero vamos a ver desde dónde lo hacemos y cómo ese líder, ¿no? Que tiene que tomar el papel de líder, cómo lo soluciona. Claro. Entonces, Hombre, lo que ocurre es que, siguiendo tu línea, que absolutamente de acuerdo, Sandra, es decir, una de las cosas también que es importante es que si yo quiero que, y doy por supuesto que efectivamente como humanos que somos va a haber rencillas y líos porque somos humanos ante todo y eso va a pasar, es verdad que una de las cosas que el líder debería hacer también antes es algo que para mí es básico en todo, ¿no? Y es, la gente, estamos muy acostumbrados a que nos pregunten por qué hacemos las cosas, pero estamos muy poco acostumbrados a que nos pregunten para qué hacemos las cosas. Entonces, una de las cosas que un buen líder debería hacer es conseguir que la gente entienda ese equipo, ese equipo que está bajo su supervisión o bajo su liderazgo, o sea, que entiendan el sentido de lo que hacen, para qué sirve. No, no hay que hacer esto porque hay que hacer esto, porque este es el resultado, sino para qué. ¿Cuál es el significado de mi trabajo dentro de este equipo o dentro de la empresa o dentro de la cadena o dentro de lo que sea? ¿Y por qué? Porque cuando nosotros nos sentimos, los humanos, nos sentimos importantes y nos sentimos parte de algo, nuestro nivel de compromiso de forma innata aumenta. ¿Vale? Y si estamos hablando de compromiso, tenemos que poner los medios para que eso suceda. Otra cosa que también debería hacer un líder es, y ahí nos queda mucho por aprender a todos, es aprender a dar un feedback efectivo. ¿Vale? La gente dice, no, si yo doy feedback, no, no, si darlo lo das, la cuestión es si lo das bien. ¿Eh? Esto es otra cosa. Entonces, ¿por qué? Porque también una de las cosas que más hace que la gente nos sintamos bien es el reconocimiento. Y estamos muy acostumbrados a decir lo que vemos que hacen mal, pero no estamos tan acostumbrados a decir lo que vemos que hacen bien, porque a veces entendemos que, una frase que yo he escuchado una vez, es que esa es su obligación. Digo, no, 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 no es su obligación. Ya creo que partimos de un punto erróneo, no es su obligación. Entonces, sobre todo cuando alguien hace algo especialmente bien, cuando se consigue una cosa, cuando ves que a una persona le está costando mucho algo y lo consigue, ese momento de reconocimiento, de, oye, qué bien que he visto que has hecho esto, me alegro mucho, tal, o sea, eso debería estar presente en los equipos por parte del líder y por parte de la gente del equipo, porque una cosa que en los equipos que funcionan bien sucede es que es verdad que hay un líder, bueno, pues porque siempre hay una persona responsable, ¿no? Del equipo, pero también es cierto que el equipo funciona bien cuando el liderazgo es compartido. Es decir, cuando todas las personas del equipo en algún momento pueden ejercer su liderazgo en función del momento y de la situación. Cuando todos asumen, que es lo que decíamos al principio de la conversación, Sandra, de que todos podemos ser líderes, si yo asumo mi potencial como líder, yo puedo en mi equipo ser puntualmente el que lleve liderazgo en una situación concreta en un momento determinado. No hace falta que venga el líder. De hecho, si el líder ha hecho su buen trabajo, tendrá un montón de líderes que sabrán hacer eso todo el tiempo. O sea, no hará falta que esté siempre presente la acción del de arriba si lo ha hecho bien, ¿vale? Ese es el objetivo, crear nuevos líderes. Si yo tengo en un equipo gente que asume su propio liderazgo, sin que esto se convierta en una lucha de poder, que no hablo de eso, hablo simplemente de saber que en cada momento
Yo puedo ser parte de quien arrastre este proyecto en un momento determinado. Tú lo sabes, los proyectos tienen fases. Mejor que tú no lo sabe nadie. Y al final, en cada fase puede haber una persona del equipo que tenga más liderazgo en eso, porque es más buena en eso, porque sabe más del tema, porque... Y el resto del equipo lo acepta de una forma natural porque entiende que es una forma de avanzar. Es lo que decías tú antes. O sea, al final queremos llegar al trabajo mejor y más rápido. Si en cada momento ponemos la pieza más adecuada, iremos más rápido, ¿no? Pues Mm. eso no tendría que generar ningún conflicto. Entonces, por eso hay que trabajar muy bien todas esas cosas que tienen que ver con la humanidad de las personas para favorecer que esto suceda en los equipos, que el liderazgo sea compartido y que en cada momento cada uno pueda ser ese pequeño líder, ¿no? Que está necesitando aplicar un determinado comportamiento para que las cosas sigan fluyendo. Qué bueno. Así Y que ahí estaríamos. sí, sí. ¿Y cómo podemos ser líderes de impacto? O sea, eso A es ver, que, wow. eso, wow. Mira, claro, a ver, dentro de todo lo que estamos diciendo, y además, bueno, es mi propia visión de las cosas, ¿no? Claro, que es un líder de impacto. Fíjate, si yo creo que a cada uno de los que están escuchando les preguntáramos, para ti, ¿quién ha sido un líder de impacto en tu vida? Y no tenemos la posibilidad de que nos contesten, pero estoy convencida de que si hubiese 100 personas, cada uno tendría en la cabeza 100 personas distintas. Y si es lo que pasa, y posiblemente, y lo digo porque en algunas veces en algunos talleres yo hago esta pregunta, ¿no? Y respuestas frecuentes de repente es, pues para mí mi líder de impacto, mi líder referente es mi padre. O para mí fue mi primer jefe, que no sé qué. O para mí fue un mentor que tuve que me enseñó a tocar el piano. O sea, al final, cuando nosotros pensamos en líderes que nos han impactado a cada uno de nosotros, pensamos en personas muy distintas, es decir, además generalmente desconocidas por el resto del mundo, ¿vale? Pero que cuando les preguntas después, bueno, pero ¿por qué para ti esa persona no es una persona de impacto? Entonces, lo que mágicamente sucede es que reúnen características comunes. ¿Vale? Es decir, que da igual si era su padre, su abuelo, su mentor, su jefe, reúnen características comunes de cómo les hacían sentir. ¿Vale? Porque al final, las personas que recordamos de la gente, recordamos cómo nos hacen sentir los otros. No recordamos a lo Que te mejor la frase. empoderan, ¿no? Al final. Claro, te hacen sentir de una manera que te potencian, que hacen que tu confianza aumente, que hace que te sientas importante, que te están dando ese estímulo, ese empoderamiento, valga la frase famosa, palabra famoso, para que para que te sientas muy capaz, para que realmente entiendas que tienes recursos, ¿no? Y desde ahí hagas lo que te apetezca hacer, ¿no? Lo que sea. Entonces, ¿cómo ser líder de impacto? Pues es que es eso, o sea, cuando yo tengo una mirada apreciativa hacia las personas a las que quiero liderar, y cuando digo apreciativa, quiero decir que me enfoco en sus fortalezas, en ver más allá, en ver su potencial, en ver más allá de lo que tengo enfrente, sino a ver lo que es capaz de ser, y hago cosas para que esa persona se dé cuenta de eso, te aseguro que vas a impactar a esa persona. Esa persona va a recordarte de una manera efectivamente diferente, de una manera en la que va a sentirse inspirado por ti. Mm, Cuando le has hecho sentir reconocido, cuando le has hecho sentir con potencial, con capacidad, cuando le has apoyado, cuando le has escuchado, cuando le has dicho, incluso cuando le has forzado. Muchas veces el líder también tiene ese comportamiento de hacerte ir a donde tú ni siquiera pensabas que ibas a llegar, llevarte a sitios que tú a priori piensas que no puedes y yo consigo que tú te des cuenta y vayas. Entonces, es eso, al final para mí es un líder de impacto. Luego ya, claro, entramos a cosas de, bueno, a ver, es que líderes, pues a ver, líderes, es que yo cuando hago esto digo, a ver, a ti que de personajes públicos, entre comillas, ¿quién te parece líder? Pues claro, también depende mucho de tu concepto de liderazgo, ¿no? Hay personas que para mí, personalmente, son líderes reconocidos y, bueno, habrá gente que pensará que no, pero que para mí sí lo son. Y incluso personas que dices, bueno, cuidado, ¿de qué tipo de líder hablamos, no? Porque al final, em, también si tú ejerces, si tienes habilidades de liderazgo, pero las ejerces desde un propósito equivocado, también estás impactando e influyendo, pero el efecto es, ¿no? Y todos conocemos líderes de ese perfil, ¿vale? Es decir, que también tienes las habilidades, has sabido hacer lo que hay que hacer para influir, pero en lugar de estar influyendo, estás manipulando, pero estás llevando a una causa que en realidad provoca más efectos negativos que positivos, ¿no? Para la mayoría. Entonces, líder de impacto. Primero, ¿qué quieres? ¿Qué es para ti un líder de impacto? ¿No? Porque
Una cosa es la parte social y la parte de entender que el líder de impacto es ese que brilla y que todo el mundo conoce y que tal, que también, yo no digo que no, pero es que a lo mejor yo quiero ser líder de impacto porque quiero dejar un impacto importante en mi familia y quiero ser un líder de impacto en mi familia. Quiero que mis hijos tengan una serie de valores y que consigan una serie de cosas. Pues eso también es un líder de impacto. O sea, ¿qué es para ti líder de impacto? ¿A quién quieres impactar y para qué? Esa es la clave. ¿Para qué? Qué ¿No? buenas preguntas, sí, sí. Yo creo que esas son las preguntas que tenemos un poco que hacernos por si queremos convertirnos en esos líderes de impacto, pero bueno, que nos convertiremos para quien se alinee con esos valores, porque es eso, no todo el mundo impacta en todo el mundo porque no todo el mundo necesita el mismo tipo de impacto o no tiene la misma percepción. Y entonces yo quiero saber quiénes son para ti tus líderes referentes y de impacto. Bueno, líderes referentes de impacto. Pues mira, la verdad es que no muchos. Pero no muchos porque me he vuelto muy exigente con esto de los líderes. Es lo que tiene conocer el tema. Entonces me van quedando menos. Pero eso es Pero bueno, eso es bueno. bueno, no, a ver, lo digo en plan un poco de broma, pero sí que es cierto que, a ver, para mí líderes, fíjate, líderes referentes en mi vida. Pues mira, yo siempre digo, y como nadie sabe quién, bueno, salvo él si lo escucha alguna vez, mi primer jefe, bueno, primer jefe no, mi segundo jefe en realidad, cuando yo trabajaba muchos años para terceros antes de dedicarme a esto, mi segundo jefe para mí sigue siendo un líder referente. ¿Por qué? Porque porque precisamente cuando yo pienso en él y en los años que compartimos juntos en la empresa, em, fue el que realmente me ayudó a darme cuenta de lo que yo era capaz de hacer, ¿no? Y además desde ese momento de te paso esto, yo confío en que vas a encontrar la solución, búscate la vida, ¿no? Que yo el primer día dije, pero por Dios, ¿cómo me haces esto? Pero luego pensé, Dios mío, joder, qué bien, ¿no? Que me está dando esta posibilidad. O era una persona que siempre, que luego ya lo ves en retrospectiva, que supo rodearse de gente que se supo rodearse de la gente adecuada para conseguir el resultado, ¿no? Pero sobre todo supo rodearse de la gente adecuada, y no lo digo solo por mí, no por todo el equipo que seleccionó, obviamente, pero además nos dio el espacio para hacer las cosas, ¿no? Que yo creo que eso también, el que una persona confíe en ti sin tener todavía la seguridad de que va a salir bien y te dé el espacio para equivocarte, te ayude luego a ver qué ha pasado, te apoye cuando te has equivocado y te deje seguir haciendo opciones, a mí me parece que para mí fue un aprendizaje que yo no he olvidado, ¿no? Y que me ha hecho ser en parte la persona que soy en temas profesionales, ¿no? Por lo tanto, para mí esa es una persona que sigue siendo con sus cosas como todos después, ¿no? Pero sigue siendo un líder referente en ese aspecto. Para mí un líder referente, y voy a gente que ya conozcamos, es, o que la mayor parte de la gente puede conocer, pero voy a explicar por qué. Para mí, por ejemplo, es la Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué? Porque independientemente de que puedas creer una serie de cosas o no, y no voy a entrar ahí, todo lo que ella hizo siempre lo hacía desde un sitio que a mí me parece precioso, es desde el amor, ¿vale? Y yo creo que aprender de las personas que hacen las cosas desde el amor, de forma auténtica, son personas en las que hay que mirarse, ¿no? Luego cada uno que lo interprete como quiera y que lo haga como entienda. Pero para mí, aprender cómo hacer las cosas desde el amor, de forma auténtica y coherente, para mí es un punto de referencia. Alguien que también es una persona que me parece un líder, y ahora voy a decir también por qué, en su momento es Gandhi. ¿Por qué? Porque una cosa que a mí me llama la atención de él, independientemente de todas las otras matices que no voy a entrar, es la coherencia. Es decir, no le voy a pedir a alguien que haga algo que yo no sea capaz de hacer, ¿vale? Y de Gandhi siempre cuentan una anécdota, que no sé si, bueno, no sé hasta qué punto es verdad o mentira, pero el caso es que se cuenta, yo ya no llego a ese nivel. Decía que una de las veces, sabes que bueno, Gandhi ya cuando pues ya era quien era, pues mucha gente acudía y desde sitios remotos de la India a hacerle preguntas y no sé qué. Entonces una de estas cuentan que una señora, una madre, se llevó, después de esperar mucho tiempo y muchas horas y tal, llevó a su hijo a ver a Gandhi y lo que le planteaba era que, joder, que es que quería que Gandhi le dijera a su hijo que dejara de tomar azúcar y dulces porque estaba tomando mucho azúcar y dulces y que tenía que contarle algo para que dejara de hacer eso. Y entonces Gandhi le miró y le dijo, vale, pues vuelvo a usted dentro de 15 días.
La señora daba crédito, ¿cómo cuelga dentro de 15 días? Con lo que me ha costado llegar hasta aquí. Total, que bueno, pues es Gandhi, pues volvemos dentro de 15 días. Y entonces, cuando vuelven después de 15 días, pues ya le dice, claro, la pregunta, ¿por qué me ha hecho usted venir dentro de 15 días después? Dice, porque cuando tú viniste, yo tomaba azúcar. Ahora ya no tomo azúcar. Ahora le voy a decir a tu hijo lo que hay que hacer para no tomar azúcar. Entonces, claro, quiero Qué decir, bueno. parece una tontería, pero es cierto, ¿no? Era como no voy a ser incoherente y a decirte las bondades de lo que tienes que hacer si yo no soy capaz de hacerlo, ¿no? Es como un poco, entonces para mí, por ejemplo, ¿con qué me quedo? Con la coherencia, ¿no? De esta persona. Y luego yo he tenido la suerte de conocer en estos años, trabajando con personas, ¿no? A gente anónima, no digo anónima, quiere decir que le conocen ellos y su entorno, que me siguen pareciendo, o sea, yo más bien que líderes creo que al final de cada persona me he ido quedando con una cosa, ¿no? O con un comportamiento, que cuando sumo todos, pues me hacen ese líder perfecto que debería existir y que tampoco existe, ¿no? Que todos perfectos no somos. Pero que es cierto que me he ido quedando con gente que me he cruzado, pues de esta persona su perseverancia, ¿no? De esta persona me he quedado con ese ejemplo de cuidado y de cariño hacia la gente de su empresa. Con esta persona me he quedado con el ejemplo de esa capacidad de escucha y de paciencia. O sea, quiero decir, al final, yo siempre digo que tengo un trabajo muy chulo porque me permite conocer a muchas personas en muy diferentes situaciones y muchas de ellas a veces difíciles, y ahí es donde ves la autenticidad de la gente. Entonces, al final, líderes referentes, tengo un montón de pequeños líderes referentes que hacen que para mí sea siempre un modelo en el que me pueda mirar o en el que de vez en cuando yo me pongo muy tonta, digo, acuérdate de Franito, ¿eh? No sé qué. Y entonces, bueno, pues me vuelvo a la cabeza y me planteo yo lo que estoy haciendo yo, ¿no? Porque al final todos tenemos días tontos. Bueno, Y, sí, claro. pues eso, ¿no? Qué bueno. ¿Y tú cómo crees que podemos incrementar el compromiso y la productividad de nuestro equipo cuando trabajamos en equipo, que la mayoría de gente no trabajamos sola? No, la mayoría de gente no trabajamos solas porque es muy aburrido además. Sí, la verdad que sí. Pero, a ver, ¿cómo incrementar el compromiso y la productividad? Yo creo que cuando la gente, mira, hace ya un tiempo se empezó a hablar de la felicidad en el trabajo, ¿no? Y al principio cuando se empezó a hablar de esto, hay mucha gente decía, pero ¿qué? Felicidad en el trabajo se va a trabajar y ya está. No, 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 mira, el trabajo, como decías tú antes, Sandra, pasamos muchas horas, como mínimo 8, ¿no? Con lo cual, hombre, vamos a ver, se trata de que ya que vas a estar 8 horas durante un montón de años de tu vida, ¿no? Un montón, 67 o no sé, Cada vez más, cada vez cada vez más. más, cada vez más, pues hombre, vamos a ver, no se trata de que tengas que estar dando saltos de alegría, pero se trata de que tú te sientas que al cabo del día, o de la semana, del año, del mes, estás satisfecho, que aquello que estás haciendo tiene sentido para ti y que realmente sientes que estás en el lugar que tienes que estar, Y ¿vale? que te sientas valorado. Yo eso, Exactamente. para mí, Te eso, sientas parte de algo, sientas que estás contribuyendo de alguna manera, que lo que haces tiene importancia, ¿no? Que, de hecho, sentirte útil también. exacto. Y también tiene mucho que ver con que tú le des una vuelta, ¿no? Estoy recordando ahora el libro que os he dicho antes de Líder sin cargo, que en algún momento hay una historia, y no os quiero hacer spoiler porque no quiero, pero hay una historia de una señora que se dedicaba, o sea, que se dedica, es camarera de un hotel, o sea, se dedica a limpiar las habitaciones y a arreglar, pues cuando la gente del hotel se va, ¿no? Tenéis que leer esa parte porque cuando ella explica cómo ella entiende la importancia de lo que hace, es que es espectacular. Es decir, por eso ella va tan contenta de hacer ese trabajo, no sé cuántos años, ya no me acuerdo cuántos años lleva haciéndolo, y feliz de la vida todos los días, porque le da el sentido diferente a aquello que hace, ¿no? Y encuentra un para qué que relaciona con los demás, porque lo pone en clave de los demás, los señores que están y las señoras que están en el hotel, ¿no? O sea, ella siente que está haciendo algo muy importante. Y eso hace que vayas al trabajo con otra historia. Entonces, ¿cómo incremento el compromiso y la productividad de nuestro equipo? Pues lo has dicho tú, Sandra. Crea un ambiente donde el reconocimiento sea importante. Crea un ambiente donde la gente, hablando con ella, entienda el sentido de lo que hace y el para qué lo hace. Y cómo contribuye su pequeño trocito a conseguir algo que merezca la pena. Ahora la gente está muy diciendo, las empresas que tienen sentido son las que tienen una causa, entre comillas, social. Cuando digo una causa social, quiero decir que se preocupan de hacer entender que no solo están para ganar dinero, sino que también tienen un propósito más allá de ellos, ¿no? Eso también hace que la gente quiera estar en una empresa. Cuando yo entiendo que mi trabajo no solo tiene un sentido económico, sino que tiene un impacto, hablando de impacto, en la gente, pues porque les facilito la forma en la que compren sus casas, porque les facilitamos al final que tengan los recursos necesarios para que sus hijos puedan crecer seguros, porque
Y cuando entiendo que va más allá del resultado económico, que obviamente es importante, porque si no la empresa no se sostiene, pero que tiene un sentido, eso también hace que yo, si resueno con eso, me comprometa. Cuando los valores que yo comparto están alineados con los valores que veo y que vivo en mi empresa, no con los que dice que tiene, con los que vivo todos los días, también me siento comprometido y me siento parte. Cuando tengo un problema y lo puedo contar y lo puedo hablar, me siento importante. Cuando me dan los recursos necesarios para hacer lo que tengo que hacer, soy más productivo. Cuando me dan la formación o el desarrollo que necesito para hacer los retos que me ponen, también me siento más productivo. Lo que no se puede hacer tampoco es pedir a la gente que trabaje más y más y más en ambientes, además, como ahora, de incertidumbre y de inseguridad, sin darle recursos, sin darle desarrollo, sin Y darle facilitar formación. el trabajo. Facilitar el trabajo, porque al final no es una responsabilidad mía buscarme la vida. O sea, sí, pero cuando me des el entorno en el que me la pueda buscar. ¿Vale? No es cuestión de que yo tenga que hacerlo. Entonces, yo creo que todas esas pequeñas cosas, más todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Ya que hemos venido diciendo de la empatía, la comunicación, el entendernos, el crear espacios también donde la gente pueda sentirse de vez en cuando, relacionarse fuera de la empresa, ¿no? También crear momentos de relación fuera de la empresa, pues con algún tipo de, yo qué sé, cena, comida, convivencia, y cada uno que lo Yo monte. tenía un jefe, yo tenía mi primer jefe, Mm, no el primero, porque estuve en una empresa haciendo prácticas y luego me contrataron un mes, pero bueno, el que ya estuve ahí 2 años, no quería que fuéramos amigos con, ¿sabes? Con los compañeros de trabajo. O sea, tenías que sí, esconderte y era como, total, perdona, si pasamos aquí 10 horas total. juntos, ¿sabes? Además, mira, lo que la Era tan gente no absurdo. entiende, totalmente, lo que la gente no a veces le da miedo, yo creo que esos son miedos absurdos que tenemos, es que, vamos a ver, que la base de los resultados, mira, yo siempre lo digo en términos que a lo mejor nos resulta más fácil, en términos de emprendedores, ¿no? O en términos de cuando tienes un negocio, algo que siempre, que cada vez está más claro es que la gente hace negocios con la gente en la que confía, Claro, lógico. independientemente del producto que tengas o independientemente de lo que hagas. Entonces, ¿qué ocurre? Que para que tú confíes en mí, tengas una relación de confianza, yo tengo que trabajar en la relación contigo. O sea, tú no vas a confiar en mí porque diga que soy muy buena y que hago las cosas muy bien. No, no. Tú vas a confiar en mí porque todo aquello que yo me he trabajado contigo, en mi relacionamiento contigo, te genera esa sensación de que puedes confiar en mí o que soy una persona que a ti te encaja y que puedes confiar, ¿vale? Entonces, eso mismo trasládalo al día a día de una empresa, si estamos hablando de empresas donde trabajas como empleado, ¿no? Es decir, si la gente del equipo se conoce bien, si la gente del equipo tiene, no digo que sean amigos íntimos, pero tiene una relación más allá de verse todos los días en la oficina y al final pueden conocerse bien y confiar entre ellos, cuando haya un problema en tu equipo, en tu empresa, van a estar ahí como fuente ovejuna. O sea, es que si no, no van a estar ahí. Pero a Si no, ver, vamos a estar... pero te digo más, o sea, de esta empresa yo sigo quedando con una de mis compañeras y te estoy hablando que esto fue en el año 99 y Pues a día claro, de hoy sigo quedando con una de ellas cada año, porque bueno, ahora vivo en León y en Barcelona, y ya se ha venido de vacaciones conmigo a León y tal, o sea, y es que encima mi jefe no era un jefe, eran 5 jefes que eran familia. fíjate, O sea, era totalmente incongruente, o sea, no tenía totalmente. ninguna, o sea, no tenía ninguna consistencia, era una absurdez total y, bueno, en fin, Pero eso sobre todo sucede, y lo digo, o sea, sucede cuando tienes miedos. Cuando, a ver, una de las cosas que yo digo, y es que no, ahora ya menos, ¿no? Pero, y no te creas, ¿eh? No nos han enseñado a determinadas cosas. O sea, por lo menos hablo de mi generación y algunas de después incluso. O sea, no nos han enseñado a cosas tan básicas como las habilidades sociales. No nos han enseñado. No nos han enseñado a ser vulnerables, no nos han enseñado. Al contrario, o sea, hemos tenido la historia de si eres vulnerable es un problema, si te muestras tal, te van a aprovechar. Sí, o sea, tenemos un montón de mensajes que hace que a no ser que hayas trabajado todo esto, los hayas puesto en cuestionamiento, decir, a ver, pero esto ¿por qué lo dicen? ¿Y qué va a pasar si yo hago otra cosa? Y no te hayas trabajado determinadas cosas, yo lo llamo profesionalizar, pero vamos, al final es trabajo contigo como persona y como profesional. ¿Qué ocurre? Que tienes miedos y entonces el miedo, que está muy bien y que va a nuestra vida constantemente aquí pegado, con nosotros todo el día, está fenomenal, pero hay que saber también tratarlo, ¿no? Si me dejo apabullar por ese miedo, pues al final hago cosas sin sentido como la que tú comentas, Sandra, no, no pero no es avanzas. no es porque quiera, ni siquiera yo, es que algo que he entendido es que ni siquiera es que tenga mala intención, ni siquiera es que tengo tanto miedo de que pase no sé qué que me he imaginado,
Sí, que te prohíbo que hagas no sé cuántos. Entonces es como, son pero a ver, absurdeces totales que menos mal que yo, aunque era muy jovencita, tenía mi cabeza bien amueblada y dije, perdona. qué Y yo, bueno. y yo pasé bastante, pero bueno, te puedes encontrar de todo. Eso es importante, sí, porque sinceramente hay veces que, en fin. Ya. ¿Y, Pero y vale dónde todo se aprende. podemos, Dime. dónde podemos formarnos para adquirir habilidades de líder? Porque Uf, hemos dicho que se adquieren. sí, 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 ¿Dónde, se adquieren. dónde Bueno, vamos? ¿Dónde acudo? Quiero ser un buen líder. ¿Dónde voy? pues mira, multitud de sitios, ¿no? O sea, es decir, ahora mismo yo creo que si entras en San Google, como digo yo, y pones cursos de liderazgo, aparecerán 200.000, 25, 34, yo qué sé, mogollón, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, hay muchas maneras. De entrada, yo diría que antes de aprender, ¿no? Habilidades, a lo mejor, y yo es mi experiencia, ¿no? A lo mejor diría, bueno, es que barres para casa. No, es que creo que por mucho que aprendas, o sea, ¿cuántos los de aquí, tú, yo y todos los que nos estén escuchando nos han leído 50.000 libros? O 1.000, me da igual. ¿Y cuánto de lo que hemos leído o hemos cursos que hemos estado o que hemos escuchado o ya igual que, cuántas cosas hemos implementado? Yo ahora ya un poquito más, pero al principio ni la décima parte. O sea, que era como, bueno, vale, está muy bien, pero ya veré, ¿no? Entonces, yo creo que si realmente uno quiere de verdad ser líder, a ver, en las empresas, digamos, más estructuradas, más grandes, es verdad que ya hay programas, lo que llaman los programas de talento, entonces cada empresa tiene sus propios programas de desarrollo de lo que entienden que son high potentials o de potencial alto y los meten en programas de formación enfocados a que efectivamente sean líderes, ¿no? Y eso en empresas más o menos estructuradas y grandes existe ya. Y está dentro de tu empresa, con lo cual, bueno, pues ya ahí tienes la ventaja de que la empresa es la que te va a llevar, ¿no? Y generalmente te van a poner un mentor. Y digo esto porque normalmente cuando realmente tú cambias cosas, cuando al final tienes de alguna manera alguien con cara y ojos que te está llevando un poco de la mano, ¿no? Esa figura del mentor que te va a decir desde su experiencia, a ver, esto que estás haciendo, ¿para qué lo haces? Te está cuestionando constantemente y te está retando. La figura del mentor es cuestionarte y retarte para que vayas al siguiente paso. Y esa figura, da igual si la tienes dentro, da igual si la buscas fuera, es decir, es muy importante para que al final te obligues realmente a cambiar comportamientos, ¿no? Para convertirlos en hábitos. Las cosas que puedes hacer para crear habilidades de líder. Si por tu cuenta, entre comillas, vas a leerte libros o vas a tal, mi consejo, cuando leas un libro, por favor, no cierres el libro sin tener al lado una libreta que ponga qué 3 cosas vas a hacer diferentes después de leer el libro, ¿no? Porque de qué me sirve leer un libro estupendo si después de que lo leo o mientras lo estoy leyendo, me da lo mismo, cada uno como lo haga, no saca de ahí 3 cosas, por lo menos, que voy a hacer diferentes, ¿no? Y el compromiso de autodisciplinarme para hacerlas. En la medida en que yo voy integrando pequeñas acciones de transformación, voy cambiando mi identidad, voy cambiando la forma en que actúo. Y lo que sí que es verdad es que si queremos formarnos como adquirir habilidades de líder, yo diría, antes que todo esto, plantéate para qué. ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Vale? O sea, ¿desde dónde lo vas a hacer? Esa parte interna de propósito, de los valores, de para qué lo voy a hacer, desde dónde lo quiero hacer y cuál es verdaderamente mi objetivo. Seamos honestos y honestas y contestemos esa pregunta primero, porque si esa pregunta no tiene una respuesta que realmente sea trascendente, que Mm, realmente englobe a más personas aparte de ti, sobre todo en torno a empresa va a ser muy difícil que puedas conseguir el respeto y la autoridad de otros. Pues Porque sí, cada vez somos mucho más exigentes, además, las personas, entonces ya no nos vale cualquier cosa. no, no, Entonces, no. Pero eso es bueno, eso es bueno. eso es buenísimo, no, eso es buenísimo. Por eso también nos obliga a todos a ir un pasito más allá, ¿no? Y no lo de siempre, A que no, desafiarnos, y claro. desafiarse es algo muy bueno. No, hombre, y A también mí me empezar a encanta. investigar, que a lo mejor en este momento también, por el entorno que nos ha tocado vivir y Mm, trascender, hay una serie de habilidades que quizás no estábamos tan acostumbrados o competencias que no estábamos tan acostumbrados a trabajar antes y que mm, ahora son muy importantes, ¿no? Es decir, de hecho, si coges la lista esta de las 10 competencias importantes según el Fórum del 2025, pues claro, hay cosas como el pensamiento crítico, el pensamiento divergente, la visión sistémica, la adaptabilidad, la flexibilidad, o sea, competencias que a lo mejor antes eran importantes, siempre lo han sido, pero que ahora son críticas. La gestión mm, de la incertidumbre, cómo gestiono la ansiedad,
del entorno, cómo gestiono eso. O sea, hay una serie de habilidades que deberíamos poner foco en entender que necesitamos ya no solamente para liderar personas, sino para que nosotros sobrevivamos con dignidad a esto, deberíamos entrenarlas porque realmente es el entorno el que está demandando esto, ya no porque el libro diga que es así, sino porque es que el entorno en el que vivimos en este momento nos demanda que eso sea algo que hagamos con cierta facilidad o con cierta flexibilidad, ¿no? Ese es el tema. Qué bueno. Pues nada, Begoña, déjanos tus datos para que podamos ponernos en contacto contigo y seguir aprendiendo sobre liderazgo. Pues a ver, mira, yo creo que la forma más fácil de contactar conmigo me podéis encontrar en LinkedIn y además casi siempre publico un montón de cositas, con lo cual, pues si tenéis curiosidad, seguro que habrá alguna cosa que os sirva y que os llame la atención, con lo cual me buscáis por mi nombre directamente, Begoña Pavón, y ahí me encontraréis en LinkedIn. También os podéis suscribir además a mi newsletter. Todas las semanas hay un artículo sobre temas de liderazgo, comportamientos y tal, que os pueden dar pistas para vuestros equipos. Me podéis encontrar también en redes, obviamente en Instagram también. Si no, pues bueno, por teléfono, mi teléfono, y así ya da igual, todo el mundo lo tiene, pues el 609 14 81 16. O me podéis localizar por email, o vamos, en cualquier caso, tenéis todos los datos también en mi LinkedIn, me podéis localizar de cualquier manera. Y para aprender liderazgo conmigo, pues sí, efectivamente, allá si habláis conmigo, o incluso podéis reservar, que lo tenéis en Instagram tenéis también el link para reservar una sesión conmigo, si os apetece, de 45 minutos, donde podemos hablar de qué quieres, qué no quieres, y ver si realmente yo soy una persona que te puede ayudar en lo que tú quieras, con lo cual también está a vuestra disposición, lo tenéis en el link de Instagram. Entráis, reserváis vuestra sesión en Calendly, este famoso, y hablamos sin compromiso ninguno, pero también para saber y ayudarte a tener claridad, ¿no? Yo creo que la gente deberíamos, antes de hacer nada, tener una gran claridad sobre qué queremos hacer y para qué lo queremos hacer, y desde ahí hacer el plan que sea, conmigo, sin mí, con un curso, con una escuela de negocios, con lo que tú quieras, pero tener muy claro para qué quiero hacer las cosas y qué sentido tiene, en lugar de meternos directamente a hacer cosas que luego decimos, bueno, ¿y todo esto que he hecho, para qué? Qué bueno, Pues pues eso, sí, ¿vale? muy bien. Y bueno, antes de acabar, siempre pido así un consejo final, algo así breve para que se queden, ¿no? Que les quede ahí marcado. ¿Qué consejo final darías a la gente que nos está escuchando? Pues a la gente que nos está escuchando, yo le diría una frase que es muy sencilla, pero que, ¿vale? Que si quieres liderar tu vida profesional o tu empresa, si eres un emprendedor empresario, primero lidera tu vida y luego lidera tu negocio o lidera tu carrera. O sea, no pretendas liderar tu negocio ni liderar tu carrera si no has liderado primero tu vida. No, no puedes hacerlo. Al final tu cuerpo no va a resistirlo, ni ni tu credibilidad tampoco. Así que primero lidera tu vida y después lidera a otros, porque desde ahí saldrá la autenticidad que necesitas para influir, para impactar y para inspirar. Buenísimo. Buah, me ha encantado, Begoña. Yo me quedo con eso. Espero que, bueno, espero no, estoy convencida de que has aportado mucha luz. Hoy en día me parece que el liderazgo es mucho más importante porque ya la gente, pues no, es lo que tú dices, evolucionamos, somos más listos, tenemos que ir más, profundizar más, ir más allá. Entonces, bueno, me parece una competencia esencial. Lo que tú dices, todos deberíamos ser líderes de nuestro metro cuadrado, eso también me lo quedo, por lo menos. Y nada, muchas gracias, me ha encantado, has sido muy generosa con todo lo que nos has aportado. Y nada, nosotras seguimos en contacto, seguimos hablando por AM y por todo. Por supuesto, Sandra, no vamos a desperdiciar estos momentos para nada. Al contrario, muchísimas gracias a ti por darme este espacio y dejarme hablar de algo que me apasiona. Yo creo que eso se nota, que me apasiona. Es que es Así apasionante el que tema, bueno, a mí me encanta. para mí es todo un descubrimiento y cada día un poquito más. La verdad es que es una gozada poder, bueno, pues primero aprender yo, a hacerme cada día un poquito mejor líder de mi vida y después ayudar a otros a que lo consigan. Así que de verdad que muchísimas gracias por este espacio, Sandra. Muchas gracias. Un placer. Un besito. Gracias, Saludos. igualmente. Chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo, para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además,
En mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y una wiki con tutorial para tener tu negocio organizado. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalos sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!